tal? Mi nombre es José Mario Salde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy, nuevamente, tengo la grata compañía de un amigo chileno. Él es analista político, es consultor en marketing político. Estoy con Andrés Palacio. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación, José Mario. Un placer de estar con ustedes nuevamente. Para hablar de varios aspectos de la agenda política internacional. Me parece que el tema Argentina ha tomado un protagonismo interesante. Y yo quería preguntarte, sobre todo desde la perspectiva del análisis político y también del marketing político, ¿cómo evalúas esta elección? Una elección que ha tenido, es un modelo particular el argentino, tres etapas, ¿no? Las PASO, ahora que terminó la primera vuelta y hemos pasado a una segunda vuelta donde se van a enfrentar el señor Massa con el señor Milei, ¿no? Eh, ¿Cómo evalúas desde la perspectiva del análisis político y del marketing el desempeño de los candidatos en estas elecciones? Mm. Mira, es un proceso de alto interés por lo que significa Argentina en Latinoamérica, por una parte, pero también por lo que significa el proceso en sí mismo, los candidatos y las posiciones que se han trabajado. Yo diría que además tiene mucho que ver con lo que hoy día llamamos comunicación política, ¿ah? En campañas electorales. Yo creo que lo que ha hecho Milei tiene mucho que ver con comunicaciones, ¿ah? Y creo que hay ahí un trabajo y un desempeño que ha ido aprendiendo de otros procesos electorales. ¿Ah? Yo creo que este proceso es un proceso, lo que ha hecho Milei no es propio, no es solo de él, ¿ah? Sino que ha habido un proceso de aprendizaje de lo que hicieron, de lo que hizo este formato de la derecha en el Brexit, en Donald Trump, en Bolsonaro, en Italia con Meloni, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, han ido refinando un modelo que lo que hace es dividir el electorado, generar una oposición, ¿ah? Y generar la lógica de que ellos representan los valores sustanciales de la ciudadanía, ¿ah? Y sobre la base de eso, generar unos discursos que en ocasiones son mesiánicos, son de la verdad revelada y que generan que todos los que no estén con ellos están en el lado del mal, ¿ah? Y esa lógica, claro, cuando las democracias han tenido resultados insuficientes, malos, corruptos, tienen espacio, generan una apreciación valiosa desde la ciudadanía. Entonces yo creo que Milei es heredero de esa tradición, ¿ah? Con algunos matices probablemente, pero heredero de esa tradición. Y creo que, claro, en Argentina el proceso se vive con particular, de una forma bastante fértil, por los problemas que ha tenido la democracia argentina y la economía argentina en los últimos años. Entonces, se presta para que esas situaciones ocurran, ¿ah? Y por tanto, puedan tener resultados como el que se tuvo, ¿ah? Ahora, claramente lo que ocurrió en primera vuelta fue sorpresivo para lo que los analistas estábamos esperando, porque había números que decían que él estaba más cerca de ganar en primera vuelta, y al final terminó Massa estando bastante cerca de la primera vuelta, ¿no? Estuvo a un poquito más de 3 puntos y medio. Casi gana, es lo que pocos dicen, porque según Claro, las normas electorales argentinas, si pasas el 40% y le sacas 10% de ventaja al segundo, puedes así ganar en es, primera vuelta. O sea, así más ha es, estado a casi 3% y un poco más de ganar. Eso así sí es. hubiera sido, digamos, una bomba en el Lo sentido que, lo que metafórico de probablemente debe político haber del hecho que término. claro, lo que probablemente debe haber ocurrido, o debe haber generado que el War Room de Massa dijo, bueno, hubiéramos invertido un par de dólares más y a lo mejor la hacíamos en primera vuelta, digamos, ¿eh? Yo creo que ellos estuvieron muy cerca de obtener de ganar en primera vuelta. Eso Milei lo está ocultando, pero es correcto. El escenario que se esperaba para Milei, que era estar cerca de ganar en primera vuelta, se dio para Massa. Eso es O una... ganarle un poco del voto, digamos, a un sector que es cercano a Massa y porque es del peronismo, que es Schiaretti, por ejemplo, ¿no? Que sacó 7%. O sea, un poquito a Schiaretti, un poquito a Bregman, a cierta izquierda, y ganaba, y Mm, ganaba. claro, claro, claro. Entonces, y al parecer, como hemos conversado, una de las habilidades que tiene Massa en ese sentido es que tiene una capacidad de generar acuerdos y negociaciones que le permitan capturar sectores.
Y además yo creo que él es un muy buen candidato. ¿Ah? Creo que él es un buen candidato. Creo que tiene una forma de mostrar su relato que es bien consistente. Tuvo en su discurso de la primera vuelta un sentido, yo diría, de humildad, de recepción de humildad, no de exitismo, ¿ah? No de exageración, que yo creo que lo va a ayudar en traer cierta templanza al debate. ¿Ah? Yo creo que eso ha sido un buen contraste con la estridencia de Milei. ¿Ah? Ha sido un buen contraste. Estoy pensando desde el punto de vista comunicacional, ¿ah? Ha sido un buen contraste, se ha generado una cosa de alguna manera las personas pensaron, bueno, tenemos una situación actual con muchos problemas y vamos a dar un salto al vacío, o vamos a dar un salto a algo más conocido. Vamos a dolarizar y cerrar el Banco Central y cerrar los ministerios, y quitar los subsidios, o vamos a seguir una lógica más conocida. En esa lógica, al parecer, un grupo importante de los votos indecisos decidió irse por la lógica más conservadora, ¿no? Más de decir, mejor más de lo mismo, aunque no sea tan bueno, que algo que es inesperado. ¿Ah? La incertidumbre es algo con la que es difícil jugar en comunicación, ¿ah? Porque las personas, a todos nos incomoda mucho la incertidumbre, muchísimo. ¿Ah? Hay que tener una fórmula muy concreta y muy específica, y es probable que a este voto indeciso Milei le haya generado un temor que no logró sopesar, ¿ah? Por su radicalismo, por su forma tan maniquea de ver la situación, digamos. ¿Mm? Y sobre Eh, eso quería hacerte una consulta. ujú, Yo me he atrevido a dar una opinión con respecto al desempeño de Milei y de Massa, de contrastar, ¿no? ujú, Y yo llego a la conclusión de que, y creo que también te lo comenté, recorriendo la fábula del zorro y del erizo, ¿no? Y que también Isaiah Berlin tiene un libro con mm, respecto al tema. mm, Como que Milei es un profeta y es un hombre de una sola idea. En cambio, Massa es más un zorro. Y que también se puede traducir de la siguiente manera, ¿no? Milei es un hombre que tiene un perfil intelectual interesante, tiene una visión de la realidad, creo que dentro de dentro de los conceptos que él maneja desde su visión del liberalismo, tiene, digamos, un manejo claro de los conceptos, ¿no? Pero no sale de ese espacio, ¿no? O sea, todo lo ve desde el filtro de ese espacio y eso hace que cuando tiene que pasar a la parte operativa de la política, que es conversar con otros que opinan de manera distinta, llegar a acuerdos con otros que opinan de manera distinta, no puede hacerlo. Es como que Milei solito está teniendo un techo y ese techo no lo va a poder superar en tanto Milei no amplíe su base. En cambio, mm. Massa, que sí es un político, ha hecho un gran trabajo. Más allá de si simpatizamos o no con el peronismo, estamos hablando del candidato Massa. Ha hecho un trabajo de alianzas y de pactos que lo han catapultado del tercer al primer lugar con muchas chances de haber ganado posiblemente la primera vuelta. Claro, yo diría que ahí el formato que tú señalas es bien interesante de mirar, ¿ah? Porque efectivamente mi ley tiene la rigidez, ¿no? Tiene la rigidez desde lo que se entiende como su solidez conceptual, ¿no? Y decir, mira, si somos suficientemente férreos defensores de la libertad, la gente nos va a apoyar, ¿ah? No tenemos que movernos de ahí, ¿ya? Mientras más nos movemos de ahí, más riesgo corremos. Y yo creo que eso está bien planteado para crecer. Cuando tú estás en una posición minoritaria y quieres crecer, mientras más férreos sean tus principios, mientras más riguroso seas, mientras más estricto seas, ¿ya? Va generando adhesión más intensa. Sin embargo, pensar que esa adhesión tan intensa va a llegar al 50% del país, o sea, va a lograr ser mayoritario en todos los argentinos, es una aspiración que yo creo que es poco sensata, poco razonable. O sea, es cierto que uno tiene que afirmarse en sus primeros escalones más estrictos, pero convencer a todo el país de que eso es lo que hay que hacer es una aspiración que, además desde afuera del gobierno, siendo un candidato para una presidencial, es muy exigente. Entonces, no entender que lo que pasa en la primera vuelta
no solo se trata de tabla rasa a la segunda vuelta, ¿ah? Que es un poco la lógica que ha dicho Milei, o sea, olvidémonos de la primera vuelta y vamos a la segunda. No es suficiente, ¿ah? Porque olvidarse de la primera vuelta significa que todas las heridas que quedaron en el camino no se resuelven, ¿ah? Sino que se ocultan, ¿ah? Y en eso él sigue con su misma lógica, ¿no? Sigue con su misma lógica, que yo creo que es una lógica que no es razonable para el porcentaje de gente que él necesita incorporar. ¿Ah? Entonces, le está dificultando la decisión a las personas, no se la está facilitando. ¿Ah? Le está diciendo, o me sumo a esta masa de seguidores fieles, ¿ah? De este liderazgo mesiánico, Casi o me como, quedo fuera. claro, ¿Mm? tú bien lo has dicho, como tiene, digamos, elementos incluso religiosos, ¿no? Pareciera, digamos, ¿Mm? que es una secta. En ese sentido, podríamos Claro, sostener que Milei es sectario, digamos, ¿no? Es o claro. estás conmigo y estás predestinado a entrar al reino de los cielos del ¿Mm? liberalismo, o eres pues de la casta, ¿no? Y la casta es el infierno, ¿no? Son los ¿Mm? otros, ¿no? Claro. Y Como eso, diría Sartre. claro, son los otros, ¿cierto? Y eso ya lo dijo en primera vuelta y tuvo un 30% de respaldo. Entonces, ¿qué espera? ¿Que esa misma lógica logre el 20% que le falta en la segunda vuelta? Si ya tuvo un 30% de respaldo, pensar que vas a llegar al otro 20% que te falta sobre la base de repetir lo que hiciste en la primera vuelta, primero es mesiánico, ¿no? Es creer que yo solo tengo la verdad y que o se suman a mi verdad o quedan o son mi oposición. ¿Ah? Y yo creo que esa lógica. Y también es ingenuo pensar que Pues, por el hecho de generar cierta flexibilización o de generar cierta apertura, tú vas a perder a los propios. ¿Ah? Las elecciones de segunda vuelta, sobre todo en nuestros países, son en contra de alguien. ¿Ah? Si él capturó el 30%, tiene que capturar al 20% que puede estar en contra de Massa en particular. ¿Ah? Él quiere fijarlo en el kirchnerismo, yo no sé si va a ser suficiente, pero es en contra de alguien. Y por tanto, eso significa flexibilizar una serie de cosas, porque muchos que están en contra del kirchnerismo no están a favor de mi ley. Entonces, la decisión del elector va a ser cuánto estoy disponible a ceder para acercarme a la secta de mi ley y desde ahí mantener fuera el kirchnerismo. Y esa es una decisión, yo creo que le está complejizando la elección, la decisión a los electores. Le está haciendo generar una decisión más compleja de lo necesario. Y eso yo creo que Massa lo entiende desde un principio. Lo comentábamos en nuestra conversación previa. El discurso de Massa en la primera vuelta fue un discurso que trajo elementos de cierta humildad, podría haber sido bien exitista, ¿no? Vamos a ganar porque ganamos en primera vuelta. ¿Ah? Y lo que dijo Salió fue, solo, además, ¿no? O sea, mm, Milei salió con todo su equipo atrás. Yo creo que esos mm, temas no mm, son accidentales, digamos. mm, La no, para imagen nada, que quiso para vender nada. Massa es Mm, de humildad, mm, eh, no soberbia, llano. Mm, solo, cuando mm, históricamente el peronismo siempre, digamos, bueno, para empezar, creo que para el peronismo históricamente ese es un revés. mm, Las PASO fue un revés. mm, Si hacemos un análisis global de la historia, digamos, electoral del peronismo. Y mm. ahora ha habido una buena recuperación, pero ha sido una recuperación modesta para Massa, o sea, ha salido, digamos, con un perfil muy bajo, y creo que es lo que en este momento la gente también quiere, ¿no? Mm. Parecería, ¿no? Claro, mira, todos estos elementos no son casuales. ¿Ah? Cualquier estratega de campaña va a tener mucho cuidado en qué es lo que va a hacer en su discurso posterior a la elección. Pero sobre todo si hay segunda vuelta, mucho cuidado. Y por tanto los elementos de que él esté ahí, de que él es el que va a dirigir las cosas, que los otros rostros están efectivamente en un segundo plano, que además él haga una convocatoria a la unidad nacional, ¿ah? Y que termine convocando a su familia al estrado, ¿ah? Para saludar a su familia, son elementos de lo que es la ponderación, ¿no? ¿Ah? Son elementos de lo que es la sensatez, ¿ah? La tranquilidad para enfrentar el desafío que viene. Y ¿Ah? el tema de la Y familia es eso contrasta interesante. muy bien, con la incertidumbre que está generando mi ley, ¿no? De El tema de decir, la familia me parece interesante y lo acabas de decir. mm, Además, porque si uno contrasta con Milei, la familia de Milei es su perro. Y él lo ha mm, dicho. Creo que no le falta mm. el respeto al candidato Y, Milei. y Entonces, además es el clon de su sí, perro, ¿no? Hay que recordar que el clon es su es el perro. clon de su perro. ¿Ah? Sí. Y la familia empleada es su hermana.
digamos, porque también creo que tiene problema con los padres, no es una familia, digamos, normal en el sentido, no sé si hay familias normales, pero esta es más anormal de lo normal, ¿no? En cambio, Massa sí salió con la familia y ojo, se dirigió también, mencionó la familia, y últimamente también ha estado hablando mucho acerca de la familia de Francisco, ha metido también el discurso religioso en la discusión política. Es una apuesta arriesgada, yo siempre he evitado de mezclar religión con política, pero al parecer sí le podría dar réditos este acercamiento Sí. a Francisco, porque bien o mal, Papa argentino, Mm. Francisco ha hecho una labor pastoral interesante a nivel de las villas miserias, como le llamaba, que es la teología de las periferias, ¿no? Entonces, Es jesuita, ¿no? jesuita. Entonces, Mm. sí sería interesante desde el punto de vista estratégico este llamado a la familia, ¿no? Sí. Y Que ahí hay para varios. sectores conservadores podría ser más bien un tema, oye, pero este es nuestro tema, o sea, la familia, vida, familia es Claro, nuestro tema. Este se está claro. metiendo con temas, digamos, y creo que ahí hay una labor, no sé si coincides, de los estrategas. Mm. Yo creo que es bien pertinente por varias razones y tiene que ver con la estrategia de comunicaciones, porque los elementos más valiosos, nosotros con frecuencia evaluamos factores de este tipo, ¿ah? En algunos cuestionarios, en algunos estudios que hacemos, lo que las personas declaran como su espacio más propio de la felicidad es su familia. ¿M? Entonces, un mensaje dirigido a la familia está conectando emotivamente con lo que a las personas les genera alegría. ¿Ah? Les da, completan su vida con su familia. ¿Ah? Cuando uno a la gente le pregunta en Latinoamérica, en distintos países, ¿qué es lo que significa para usted su familia? Es la felicidad. ¿M? Su felicidad está en torno a su familia. Y eso es un elemento que, bueno, el discurso de Milei toca de manera casi inexistente y que yo creo que es una ventaja de Massa que, como decíamos recién, le dificulta la decisión a las personas que tendrían que pensar en votar por Milei, porque dicen, bueno, pero Massa no es un contradictor de lo que a mí me hace feliz, que es el respeto a mi familia, que no tiene por qué ser la familia padre, madre, hijo, digamos, pero sí es es un ícono que está en el imaginario. Y lo segundo es que la religión está siendo cada vez más un factor relevante en términos de las decisiones electorales. En los que venimos de una tradición más laica, nos parece que hay un pantano ahí, ¿ah? Cuando se empieza a meter en los elementos Un peligro religiosos. incluso, ¿no? Claro, hay ciertos peligros, pero si uno lo piensa, las elecciones en Estados Unidos tienen un contenido religioso, ¿ah? O sea, los candidatos en Estados Unidos suelen referirse a Dios, suelen bendecir, ¿ah? Y por tanto, no hay una mezcla que para nosotros es más extraña, probablemente por el rol que tuvo la Iglesia Católica en la primera mitad del siglo pasado, digamos, ¿ah? Entonces, de alta influencia, de influencia directa, de confusión con el Estado, ¿ah? Pero hoy día hay una nueva forma de ver la religiosidad, que tanto desde la derecha extrema, en términos valóricos y conservadores, ha sido muy activa, y hay un sector progresista que está despertando, que está diciendo, oye, la derecha le está hablando a los religiosos, ¿ah? De manera muy directa. Y el mundo progresista no le está diciendo nada a los religiosos, le está diciendo nosotros queremos un mundo laico. ¿Ah? Y al parecer eso está generando una distancia que nos está haciendo retroceder en personas que podrían perfectamente pensar en términos progresistas. ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí también hay un espacio en que, además, Milei cometió algunos errores, ¿no? Insultar al Papa por, 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 por Ganarse merecido o enemigos, no. digamos, de manera gratuita, ¿no? Y Claro, para cerrar este punto e ir a la última pregunta, porque sé que el tiempo es bastante escaso y te agradezco por estos minutos, Andrés, yo pensaba, de repente, pues para Milei la familia es una forma de socialismo, ¿no? Digamos, porque es un grupo familiar, ¿no? Es colectivismo, ¿no? el colectivismo, ¿no? No Claro. sé, habría que Se ponen los preguntarle, recursos ¿no? a disposición de un grupo. ¿Ah? Y Sí. sí, Es interesante. Yo a él no le he escuchado referirse a la familia. Y me parece que puede ser que para él, claro, la familia sea una forma de salir de la individualidad que más bien entorpece la libertad de las de personas. alienarte incluso, Es ¿no? alienante la familia, claro. Claro, Aunque creo que claro. los liberales no manejan el término alienación, manejan otros términos. No De está, otra, creo que de- dentro claro. del vocabulario liberal el Ah, alienarte. sí. La última pregunta, Andrés. Hay elecciones en Colombia, hay elecciones en Venezuela. Lo de Colombia,
es una elección, me parece, de gobernadores, regional. diputados, Sí. ya lo conversaremos en su momento. Venezuela, Mm. para terminar la Y entrevista solo... con una pregunta que Mm, no quiero correrme porque es importante poder hablar de Venezuela. mm, Te doy mi opinión, me gustaría saber si mm, coincides o ujú, discrepamos. Yo creo ujú, que la elección de Argentina es que no necesariamente la solución a los problemas pasan por dar tumbos, ¿no? No podemos responder a un régimen populista de izquierda como un régimen de extrema derecha, ¿no? Algo así como lo que pasó en Brasil, ¿no? Lula, Bolsonaro, Lula. Entonces el país da tumbos y en una sociedad así no es viable por más poderoso que sea Brasil. No sé cuáles son los efectos que actualmente en la sociedad brasileña se, se están viviendo. Pero bueno, vayamos a Venezuela. La señora María Corina Corina. Machado es para ti una alternativa frente al madurismo, porque esto ya no es Mm, chavismo, frente al mm. madurismo. Yo creo que es una tradición de la oposición venezolana derrotada. ¿Mm? No hay mucha eh, novedad, ¿ah? En esta condición. Me parece que no, es el reflejo de una forma de hacer oposición en gobiernos autoritarios que es un poco inútil, ¿m? Que no logra, que cree que mientras más intensa sea la oposición, más va a crecer. ¿M? Y yo creo que eso tiene un riesgo, ¿m? Que hay que, en Venezuela hay un grupo de chavistas que está huérfano, ¿m? Porque creyeron alguna vez en el chavismo, no creen en la posición de Maduro ni en el socialismo del siglo XXI, pero no se ven reflejados por una candidatura que más bien ha sido el reflejo histórico de un sector social, ¿no? María Corina Machado más bien refleja un sector social de Venezuela, que fue la que yo creo que llevó a esta crisis democrática de Venezuela. O sea, es el origen del problema. Entonces es difícil que este grupo eh, eh, vea en una oposición como la reflejada por María Corina Machado, por Machado, una opción. ¿Ah? Me parece que es un extremo que no va a lograr agrupar a los que alguna vez fueron chavistas y debieran ver una posibilidad. No veo bien la posibilidad. ¿Ah? Yo he escuchado estos días a Machado y lo que dice es básicamente queremos salir del gobierno dictatorial de Maduro. ¿Ah? ¿Para qué? Sí, con algunos elementos de para qué, ¿ah? Pero creo que ese relato ha sido planteado como por 30 o 40 ángulos distintos y no logra aglutinar a los venezolanos. Y por tanto, lo más probable es que en esta ocasión no ocurra igual. Ganó con 2.200.000, 300.000 votos, pero Maduro sacó 6.200.000 en la elección anterior, o sea, está bien lejos. Ahora, claro, entiendo, la elección primaria es una elección irregular porque no es formal, no es que vayan a haber mucha gente, la gente se debe atemorizar de ir a votar a esa elección porque efectivamente el gobierno lo puede perseguir, pero me parece que no hay la efervescencia necesaria en un Sí. proceso que requiera derrocar a un gobierno autoritario. Y también la fórmula de solución a lo que es, hablo de madurismo, pero ojo, no lo excluyo dentro del chavismo. Digamos que es una forma, digamos, deteriorada de chavismo, es Mm. una forma, digamos, es una mutación perversa y y más autoritaria que el Es chavismo, una ¿no? versión Porque no vamos a autoritaria del negar que autoritarismo, Chávez, ¿no? así es, no Claro. vamos a negar Mm, que Chávez era autoritario, pero incluso muchos mm, venezolanos con los que yo puedo conversar tanto en Perú como en Argentina, siempre me decían, una cosa fue Chávez y otra cosa es Maduro. Siempre hacían esa distinción. Ellos mm, sabrán, ellos sabrán, yo no, la verdad es que no he estado en Venezuela para poder compararlos, pero ellos me mm, decían, no, con Chávez había cierta contención en económico, ¿no? Con Maduro mm, esto ya, digamos, entró a una situación de crisis. mm, Em, quería continuar haciéndote algunas otras preguntas, pero el tiempo es escaso. Creo que vamos a conversar seguramente de lo que está ocurriendo en Colombia. Me imagino que esta elección debe ser como una suerte de termómetro para Petro, ¿no? Me imagino mm. que Eh, va a poder establecerse, digamos, cómo le está yendo a nivel de mm, gobierno. Y mm, ya recordé lo último que quería decir. También habría que evaluar, y eso también se ha discutido aquí en Argentina, si es que la salida que tú mencionabas a estos regímenes autoritarios pasa por el outsider.
porque, por ejemplo, es un problema también de Milei, que también Mm, yo lo comenté en su momento. Milei está mm, solo, o sea, por más que Milei salga con un montón de gente, él realmente está solo. mm, Sus candidatos a la provincia de Buenos Aires, sus candidatos a Capital, no le han aportado absolutamente nada. mm, Entonces, es una batalla que él está librando solo, y yo mm. digo, a ver, no se necesitarán estructuras políticas para poder, no sé, eh, che, se cortó la... ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho, se interrumpió, pero te escucho. Bien, discúlpame. Mm. Te decía, la alternativa outsider, institucionalidad política. Eh, También el lector debe sopesar, o se vuelve Mm, importante, ya no mm, solamente para la Argentina, sino mm, también, por ejemplo, para el caso venezolano, para el caso colombiano. mm. Sí. Mira, yo diría que los outsiders han ido perdiendo fuerza. ¿Ah? En Colombia los outsiders tuvieron en el margen, uno podría decir ahora en Ecuador, pero en Ecuador la verdad es que el electo presidente es parte de una tradición, ¿ah? De familiar, entonces no es un outsider en sí mismo, sí es un empresario, pero eso no es necesariamente un outsider del tipo Milei, ¿no? Que se cree a sí mismo, que viene desde el entorno de fuera del poder, digamos, de fuera de la élite de poder y se involucra yo diría que ha habido un poco creo que nos sobreactuamos un poco en que esta lógica medio Bukele se iba a masificar, ¿ah? Y creo que ha tenido un eco menos exigente. Creo que la institucionalidad ha logrado generar alguna respuesta. Los partidos en Argentina lo han demostrado, digamos, han generado sus candidatos. Yo diría que independiente que uno crea que uno esté de acuerdo, no son muy buenos candidatos, ¿ah? Buenas campañas, bien desplegadas. Entonces, yo diría que están perdiendo fuerza los outsiders, pero siempre son un riesgo, ¿no? Siempre puede ocurrir que haya un outsider que se levante. ¿Por qué? Porque las personas están viendo que la democracia responde de manera no insuficiente, sino que mala. ¿M? Cada vez confían menos en la democracia. Y si la gente desconfía de la democracia, el elemento principal que se daña son las instituciones y dentro de las instituciones los partidos. Y por tanto, alguien que no venga de ese grupo de los partidos tiene siempre una oportunidad. Pero yo diría que se ha debilitado. ¿Ah? Yo creo que yo tenía mucho temor de que nuestras elecciones fueran mucho más marcadas por outsiders. ¿Ah? Nuestras, las chilenas. Nuestras en Latinoamérica, estoy Ah, pensando. ¿Ah? Sí, porque el Bukele en ecuatoriano no pasó a segunda vuelta. ¿Ah? Milei, había un Bukele ecuatoriano. sí, había un tipo, Jaco, algo así, ¿ah? Que era un ex militar que se declaraba el Bukele ecuatoriano. ¿Mm? Y que claro, era un exitazo en redes sociales y no sé qué, pero la gente al final no lo respaldó. ¿Mm? No recuerdo bien el apellido. Y uno dice, y Milei tuvo el 30%, digamos. ¿Ah? No es tampoco una fórmula que dé un mérito tan descollante. Entonces yo diría que hay ahí una devaluación. Siempre es un riesgo, como digo, por la desvalorización de la democracia, pero creo que las instituciones han logrado poner su posición. Eso podría mostrar un punto de inflexión en términos de madurez política, ¿ah? De las instituciones, ¿ah? Y poder decir que a lo mejor los partidos lo están pensando un poquito mejor. ¿Ah? Ahora, el cambio es sustancial, es suficiente para recuperar confianza en la democracia. Yo creo que estamos lejos de eso. ¿Mm? Pero podría haber ganado un outsider en Ecuador o en Argentina, haber dado la sorpresa que Milei no dio, creo. ¿Ah? Y no ha ocurrido así. ¿Ah? Así que yo creo que hay una fórmula ahí que está desgastada. Yo diría que está desgastado. El outsidismo está un poco desgastado. ¿Mm? Esa sería Bien. mi reflexión. ¿Mm? Mm. Andrés, como siempre, un gusto conversar contigo, siempre conversar con una persona versada en análisis político, de marketing político y además muy al tanto de lo que está ocurriendo a nivel de nuestro continente es interesante. Supongo que vamos a hablar más adelante, estaremos conversando seguramente a partir de los resultados electorales en Argentina y en Venezuela también, estar expectantes y Colombia como termómetro del gobierno de Petro. Te mando un fuerte abrazo, Andrés, y muchas gracias Perfecto. por la invitación. Gracias a ti, José Mario. Un placer de estar con ustedes como siempre. ¿Mm? Un gran abrazo.